Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alejandro Hurtado Cortés. A continuación vengo a presentar los circuitos ensamblados, tanto de forma digital como de forma física, de los problemas 3, 4 y 5 de la tarea de Fundamentos de Lógica Digital a cargo del profesor Alejandro Aragón Zavala, en el bloque de implementación del Internet de las Cosas. Como mencioné anteriormente, vamos a analizar el circuito del problema 3, los dos del problema 4 y el del problema 5 que formado en base a uno del problema 4. Empezando con el problema 3, aquí únicamente se nos dio el diagrama, que es este que está representado en la parte de aquí arriba, y ya nada más, a partir de este se desarrolló su tabla de verdad para finalmente llegar a una expresión que lo caracterizara. En este caso es esta, y como podemos ver en la tabla de verdad, el único resultado final, o bueno, el único resultado o el único número energizado es el caso del 7. Para practicidad de la presente presentación o del presente video, vamos a analizar que nuestros inputs son como números binarios donde A es el más significativo y C es el menos significativo, de modo que esto se puede tomar como una cuenta, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. De esta forma se va a manejar más sencillo cuando estamos hablando de los casos de los problemas. Entonces vamos a analizar únicamente su funcionamiento en Proteus, es tal como está analizado aquí. Tenemos el contador en 0, ahora en 1, 2, 3. Se apagan esos dos, procedemos al 4, después se enciende 5, se apaga 6 y finalmente ahora sí 7. Vamos a analizar su implementación en el circuito. Antes de ver el video me gustaría nada más un poco describirlo. Tenemos aquí dos switch, cada uno de dos entradas, en este caso vamos a utilizar estas dos y me parece que nada más esta. Nuestro LED rojo es el menos significativo y el verde es el más significativo, está alimentado a través de un Arduino Uno. Y aquí podemos analizar que tenemos nuestras tres compuertas según se utilizaron o según el orden en el más lógico para hacer la conexión, que sería primero nuestras NOTs, es decir, la 7404, luego nuestra OR, la 7432 y finalmente aquí en lugar de utilizar dos AND de 7408, o bueno, dos partes de una 7408, decidí nada más implementar la 7411, que es una AND de tres entradas. Y ya. Entonces podemos analizar que aquí tenemos nuestras entradas, nuestra salida y ya nada más aquí está el LED de prueba. Entonces procedemos a hacer el análisis. Ceros, nada. 1. Ahí no se presiona bien. Muy bien, 2. 3. 4. 5. 6. Y ahora sí, finalmente, 7, que es en el que enciende. Muy bien, procedemos al análisis del circuito número 4. En esta ocasión únicamente se nos dio una fórmula extendida, el cual fue interpretada a través de un mapa de Carnot y se llegó a una fórmula reducida que es la presentada. Este es el mapa de Carnot que indica que únicamente se enciende cuando estamos hablando que nuestras salidas son 3, 4 y 7. Y hacemos el análisis de grupos. En este caso podemos ver que está dentro del grupo B, dentro del grupo C, pero no está ni está en A. Entonces A no importa y está en B y C, ambos en positivo. Entonces BC, la primera expresión. Y la segunda, el grupo claramente está en A, no está en C y no está en B. De modo que tenemos uno con A y B y C negada. La construcción del circuito la podemos analizar aquí. En el de Proteus tenemos dos OR que se conectan. En este caso, a bien podría ser una AND triple, como indica aquí, o bien dos AND de dos entradas. En este caso es la segunda opción, que tenemos esta entrada de A, B negada, su salida se conecta a la C negada. Esta a su vez se suma a través de una OR con otra AND, que sería nuestra B y C, nuestras señales originales, que podemos ver que se desplazan antes de ser negadas y listo, se conectan a nuestra AND, nuestra OR y finalmente la salida. Analizamos la simulación, estamos en ceros, 1, 2, 3, ahí se enciende. Muy bien, la siguiente también se va a encender, 4, perfecto. 5 nada.
6, nada. Y ahora sí, finalmente se enciende, 7. De modo que podemos ver que el funcionamiento analizado en la tabla de verdad, así como los que se esperaban de la expresión anterior, son correctos. Ahora bien, pasamos al análisis del circuito. Unas breves cosas que me gustaría discutir al respecto al mismo. En este caso se cambiaron los dos switch dobles por un switch cuádruple, fue más sencillo. He de añadir que el switch rojo es mucho mejor que el switch azul. Tiene las patitas un poco más largas, se ajusta mejor al protoboard, es más fácil de manipular. En este caso, si se fijan, tuve que añadir resistencias por cada una de las entradas del switch, además de las resistencias que llevaba cada uno de los LEDs. Esto fue que debido a que tenía un voltaje residual, que en este caso como no me daba un cero del ground correcto, tenía voltaje residual que venía de mis negadoras hacia la AND, y esto me causaba que la AND tuviera una salida positiva cuando en realidad no debería tener esa salida. Entonces, colocando estas resistencias, el problema fue solucionado, tardé un rato en encontrarlo. La distribución de las compuertas fue en su uso. Tenemos la 7404, la 7408, la 7432. Muy bien, procedemos a su uso. En este caso, nuevamente, cambió el orden de los colores, pero seguimos teniendo de este lado, es decir, el LED verde es el menos significativo y el amarillo el más significativo. Haremos la cuenta, ahorita está en ceros. Entonces estamos en ceros, nos encendió bien. 1, muy bien, nada. 2, nada. 3, se enciende, perfecto. 4, se enciende. Muy bien, 5. 6. Y ya nada más el último switch. 7. De modo que podemos decir que el comportamiento es correspondiente a la tabla de verdad mostrada. Continuamos pasando al análisis del circuito 4. En este caso nada más se dijo qué salidas iban a ser las correctas, que en este caso son 0, 3, 4, 5, 7, 10 y 11. El resto son únicamente ceros. A partir del mapa de Karnaugh se hizo la construcción del circuito. Entonces vamos a hacer el análisis de los grupos identificados. Se podía hacer de varias formas, al menos encontré yo dos, pero utilicé la primera que encontré. Empecemos por este grupo. Claramente D no se toma en cuenta ya que no está ni está. Está en A, no está en B y está en C. De modo que tenemos uno con A, C y no está en B. ¿Qué sería el primero? A, C y no está en B. Nuestro segundo grupo sería este de aquí abajito. Claramente sí está en C, sí está en D, no está en A y B no importa. Entonces uno que no está en A pero sí en B y C, digo C y D, sería nuestro segundo grupo. Nuestro tercer grupo sería este. Claramente B no se toma en cuenta, no está en A, no está en D y no está en C. De modo que las tres negadas es este grupo. Y finalmente nuestro último grupo, que es este vertical de aquí arriba, no está en A, nuestra negada. Claramente está completamente en B, de modo que sí está en B y no está en C. Y como no está ni termina de estar en D, no se toma en cuenta. De modo que es nuestra última expresión. Necesitamos al menos negar todas nuestras salidas porque en algún momento se usa. Tenemos nuestra B negada, una A negada, una C negada y una D negada. Entonces tenemos todas nuestras compuertas OR. Dado que son 4 sumas y cada uno es de 3 entradas, utilicé directamente la 7411, de modo que es una AND de 3 entradas. Justo aquí están cada una con sus respectivos. Por ejemplo, la única que recibe de parte del grupo de B negada, que sería esta, corresponde a nuestra primera expresión. La que recibe la negación de parte de todas sería esta, es decir, nuestro tercer grupo, este es nuestro segundo grupo y este es nuestro cuarto grupo. Y todas estas están sumadas, de modo que se suman a través de ORs. Dos OR suman o obtienen la suma de estas dos y una más obtiene la suma completa. De modo que se ocupan ORs, ANDs, NOTs, ANDs y ORs para obtener este circuito. Este no fue ensamblado físicamente ya que solo se requería uno para el problema, pero se hace el análisis y de igualmente se hace su simulación en Proteus correctamente. Entonces, como se había mencionado anteriormente, está encendido cuando está en ceros y solo se va a encender cuando esté en 3, 4, 5, en 7, 10 y 11. Entonces, procedemos, ahorita está en ceros,
Ok, 1, 2, en 3 se enciende. Muy bien. En 4 se enciende. En 5 se enciende. 6 nada. En 7 se enciende. Muy bien, se apagan las 3, encendemos la 8. Nada. 9 nada. Se apaga, encendemos la número 2. Bien, 10 sí. 11 también. 12 nada. 13 nada. 14 nada. Y 15 nada. Finalmente pasamos al análisis del circuito del problema 5. En este caso se pidió que uno de los realizados en el problema 4 se pase a únicamente usando NANDs y se haga físicamente el circuito haciendo uso de la 7400. Así se hizo, pero en este caso estamos utilizando, si se fijan, nuestro problema A del, bueno, sí, el A del 4, que sería esta expresión. Entonces vamos a hacer la conversión haciendo uso de estas conversiones, que sería una NOT, una AND y una OR, haciendo solo uso de NANDs, que sería la negación a través de la señal que alimenta las dos patitas de una NAND. Una NAND normal, luego negada, se vuelve una AND. Y el OR, que es una NAND cuyas dos señales están negadas. En donde encontremos, o bueno, en su diseño, aquí tenemos el diseño finalizado, pero vamos a hacer el análisis en comparación con el otro, con el original. Nuestras negaciones originales, muy bien. Nuestra AND, que es esta. Y aquí ocurre algo curioso. Estas, cada una tiene una negación al final, que debería estar aquí. Y nuestra OR debe tener negadas las dos patitas, es decir, aquí, aquí. El uso de una doble negación, es decir, de dos negadores juntos, puede implicar o implica su eliminación. Entonces eliminamos estas dos y por eso es que podemos colocar nada más estas tres NANDs como estas, ya que se eliminaron las partes intermedias, reduciendo el número de compuertas que utilizamos. Bueno, el número de compuertas de circuitos TTL integrados. Ya que en este caso tenemos que utilizar tres tipos: nuestra NOT, nuestra AND, nuestra OR. Y en este caso solo tenemos que utilizar dos del mismo tipo, ya que con estas cuatro completamos el uso de una 7400 y con otras estamos utilizando tres, incluso nos queda una libre. Procedemos a su análisis en Proteus. Mismo comportamiento, se enciende en 3, se enciende en 4, se enciende en 7. Entonces estaba en ceros nada, ahora sí, dejamos correr la simulación. 1 nada, 2 nada, 3, 4, correcto, 5 nada, 6 nada y nuestro último 7, funcionando correctamente. Ahora pasamos a la implementación en físico del mismo. Como se puede analizar, solamente se utilizaron dos compuertas, mismo switch, gran switch, se mantuvieron las resistencias únicamente por las señales. Y aquí hacemos la conexión, si se fijan, aquí hacemos uso de las cuatro compuertas completas y de aquí nada más para que nuestra salida finalmente vaya al LED. Se redujo el número de compuertas, ciertamente se redujo. El comportamiento sigue siendo el mismo completamente. Igualmente lo tenemos puenteado con cables DuPont, alimentado del Arduino 01. Procedemos a su funcionamiento, el cual es igual al ya visto en el circuito del problema 4A. Entonces, 0 ceros, 1 nada, 2 nada, 3, perfecto, 4, 5, nada, 6, nada y último, 7, perfecto. Esto comprende el final de la tarea número 1 del módulo 1 del módulo de aplicación de IoT a cargo del profesor Aragón. Agradezco mucho su atención. Y esto comprende los circuitos analizados. No se hizo análisis de los circuitos en Proteus realizados del problema 2, ya que no era al menos requerido en mi entendimiento de las instrucciones.
Esperemos el presente video, así como los circuitos realizados y la entrega del reporte, o sean suficientes en cuanto a los requerimientos de la tarea. Muchísimas gracias.